buenas noches, soy Guillermo Vázquez Gándal, esto es Diálogo Abierto, aquí en la señal de Grupo Fórmula, la primera cadena nacional, esta noche de sábado 6 de marzo, transmitiendo para toda la República Mexicana a través del 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Como todos los sábados, me da muchísimo gusto compartir este espacio con Felipe Gaitán. Hola, Felipe. Hola, Memo, Rodrigo, Pepe y auditorio. Buen sábado. Pepe Centeno. Guillermo, colegas, buenas tardes. Auditorio también, saludos desde Puebla. Rodrigo Menéndez. Memo, Felipe, Pepe, un gusto, auditorio. Bien, pues empecemos. Y hoy a lo mejor no es una noticia tan mala dentro de estos impactos tan negativos que ha tenido el COVID. Me voy a referir al inicio del programa de vacunación que se ha determinado como la fase 2, que fundamentalmente está orientada a los adultos mayores de 60 años, y que hemos podido ver en algunas entidades del país, más allá de la mala estrategia del gobierno federal, como en el Estado de México, en Puebla, tu estado, Pepe, pues ha sido un total desastre, la logística, la forma, yo diría incluso hasta el trato inhumano a las personas mayores, de tenerlas esperando bajo el sol horas y horas. Y el comentario viene porque, pues en la Ciudad de México el contraste ha sido interesante. El gobierno de Claudia Sheinbaum, y miren que aquí no estamos para aplaudir a nadie, se preparó, incluso practicó, hizo varios ejercicios previos, y la percepción que se tiene es que aquí en la Ciudad de México se ha hecho bien, con las poquitas vacunas que hay disponibles, pero con mejor organización, con menores tiempos de espera, sin tanto conflicto en los alrededores de las filas, si me tocó, si no me tocó. Y creo que esto, independientemente de la parte médica, de la parte humanitaria, también tiene un análisis político interesante, porque me da la impresión, y esta es una teoría muy personal, que la aplicación de la vacuna, sin lugar a dudas, podría ayudar al gobierno a que esto generara votos para su partido. Pero si la gente, aún vacunada, se va enojada por el maltrato, no estoy tan seguro de que eso vaya a suceder. Sin embargo, en la Ciudad de México parece que las cosas se hicieron más allá de medianamente bien. Felipe, tu opinión. Sí, Memo, colegas, fíjense que es interesante ver la experiencia de la vacuna en un segundo momento en la Ciudad de México, porque vemos los contrastes. De repente veías en el Estado de México, Catepec, personas mayores cerrando Avenida Central, tomando la avenida y no permitiendo el paso, protestando. Y en la Ciudad de México veías adultos mayores haciendo ejercicios, bailando, riendo, cantando y demás, y era muy contrastante. Y alguien diría, bueno, ¿qué está pasando? En este caso, creo que en el caso de Claudia Sheinbaum, cuando decide tomar las riendas y que le permiten tomar las riendas de la vacunación, se operó técnicamente y no políticamente. El primer rasgo de esto fue que el gobierno de Sheinbaum desplaza a los servidores de la nación y entonces los deja fuera. Prácticamente no les permite entrar y uno puede notar la diferencia que hay en la agilidad de la aplicación y sobre todo a través de las apps. O sea, ya no tendrían que estar bajo el sol ni esperando horas, sino llegaban y 20 minutos, 30 minutos máximo. Y otra cosa, no les pedían los datos de fotografía ni de credencial de lector, que sí se hace en otros lugares. Y esto contrasta sobre todo con experiencias en Nuevo León, donde el gobernador dice, bueno, tenemos toda la estructura, tenemos todo el personal, ¿por qué no nos permiten? En Puebla vimos los casos, Estado de México, lo hemos visto una tras otra, y en este caso creo que Claudia Sheinbaum, que le permitieron hacer esta operación, también deja, a pesar de que lo hizo bien, deja bastante mal al gobierno federal, porque quien tendría que tener mayores recursos sería el gobierno federal y no el gobierno local. Y ahí te das cuenta que una decisión técnica te puede generar más votos que una operación política. Sin lugar a dudas, la jefa de gobierno se nota que tiene otras licencias que otros mandatarios no tienen, que a ella le permiten hacer cosas que a otros no, pero yo sí resalto por lo menos la eficiencia y la organización, porque lo que vimos en el Estado de México y en Puebla fue bastante lamentable. Pepe. Así es, Guillermo, penoso ver a abuelitos
que estaban formados 8 o 10 horas bajo el rayo del sol y que ya cuando les iba a tocar, pues ¿qué creen? Se acabaron las vacunas, vengan mañana. Una total desorganización. Además, se convoca, por ejemplo, aquí en la zona de Cholula, que está en la zona metropolitana de la capital, y pues llegó gente de muchos municipios, no solamente de las Cholulas, a pedir la vacuna, y entonces fue todo un desastre. Al final, lo que yo diría es que tenía la esperanza de que ahora que estaba infectado el señor López-Gatell y que no iba a estar al mando él directamente de esto, las cosas pudieran funcionar mejor, pero ya vemos que es un problema sistémico el de la Secretaría de Salud Federal, y que cuando ellos organizan este tipo de situaciones, las que sean, con respecto a atención masiva y atención eficaz en estos problemas de salud pública, son un rotundo fracaso. Y cuando son las autoridades locales y hay la confianza y la solidaridad del gobierno federal con las autoridades locales, la situación es otra y funciona mucho mejor en la prestación de los servicios de salud. Rodrigo, en Yucatán también se han aplicado, entiendo que también han sido pocas dosis, por ahí hubo un pequeño escandalillo, porque tampoco llegó a tanto, de que algunas personas de clase alta y algunos incluso artistas se fueron a los poblados a aprovechar a que los vacunaran, pero la realidad es que alcanzó para todos. ¿Cuál es tu opinión? Mira, la verdad es que primero te diría que sí hubo un problema porque hubo una artista que se vino a vacunar a Yucatán, esta Margarita, la diosa de la cumbia, realmente no sé si es mexicana o no es mexicana, pero el caso es que... Entiendo que no. Se fue a un pueblo de Yucatán y se pudo vacunar y hizo lo mismo que aquel otro que también lo hizo en Estados Unidos. Ella lo hizo en Yucatán, se tomó la foto y muy feliz que se había vacunado, ¿no? Entonces, eso se dio en gran medida a la falta de cultura, o de la gente no está yendo, cuando menos en los pueblos, no están yendo a vacunarse. De pronto han sobrado vacunas. ¿Por qué? Porque la gente tiene temor, no están muy convencidos y no han ido, ¿no? Y de pronto, pues sí, van de otros pueblos, se vacunan y demás. La vacunación ha sido muy de poco en poco, no ha habido problemas, quitando que mencionamos en su momento, ¿no? Yo dividiría la vacunación en dos partes. Uno, la forma en la que el gobierno federal le puede otorgar la confianza, y por cierto, muy bien ganada, que fue la del Estado de México con Claudio Sheinbaum, que respondió positivamente, bueno, mucho más positivamente que el propio gobierno federal, creo yo. Parece que el gobierno federal, la gente que está involucrada, son como robots, te pudiera decir, y lo digo sin ánimo de ofender, sino como que están haciendo la cosa muy mecánicamente, ¿no? Entonces no hablan, no dicen, simplemente están haciendo uno tras otro. Mientras que en el gobierno de la Ciudad de México, según me dicen, digamos que tienen los servidores públicos que están aplicando las vacunas, como que tienen un poco más de alma, pudiéramos decirle, ¿no? Y pues eso le da muchísimos puntos extras a cualquier gobernante, ¿no? En el caso de la Ciudad de México. Pero fíjate, Memo, Rodrigo, Pepe, hay algo interesante. Claudia Sheinbaum no inventó un modelo nuevo, o sea, utilizó el Sistema Nacional de Vacunación en el segmento de la Ciudad de México y lo implementó, cosa que quisieron inventar el hilo negro en el gobierno federal y acabó siendo todo un desastre, con esta intervención de los servidores de la nación que estaban ahí más bien obstaculizando. Tienes unidades de vacunación que son 8, 10, 12 personas, que simplemente lo que hacen es obstaculizar todo el proceso. Entonces, en ese sentido, creo que Claudia Sheinbaum utilizó un recurso que tenía, que no lo inventa ella, y lo optimiza, pero se le permitió. Esa es la gran diferencia con los otros gobernadores que han exigido participar. El Bronco ha sido muy insistente, déjenos a nosotros aplicar la vacunación. Y claro, y te voy a dar un dato que es una primicia y una exclusiva de Diálogo Abierto. El gobierno de Nuevo León va a ser el primer estado que va a adquirir sus propias vacunas. No muchas, porque no les alcanza el dinero, pero es el primer estado que está adquiriendo sus propias vacunas por aparte del gobierno federal, son las Sputnik, y las va a aplicar muy pronto ya. Esta es una noticia que es exclusiva, muy pronto lo sabremos en los demás medios de comunicación, pero ellos ya dieron ese paso.
Y por ahí se dice, se rumora y se comenta que tu gran amigo Omar Fayad, Rodrigo, anda en esas también. Probablemente sería el segundo. De hecho, entiendo que Omar Fayad está tratando de poder comprar las suyas y el gobierno de Yucatán también ha tratado junto con el de Campeche y de Quintana Roo. No. A ver, te anticipo. Omar ya está en el proceso final de compra, va a ser el segundo. El gobierno de Yucatán creo que es el gobierno más complicado que he conocido en mi vida, a pesar de que son muy buenos en algunas cosas. No es preciso lo que estás diciendo. En el gobierno de Yucatán todo quieren que sea a la hora que ellos dicen, como ellos dicen, al precio que ellos dicen, y así nadie les va a vender. Memo. ¿Es el gobierno federal también? Nadie les va a vender vacunas así. Te lo digo con pleno conocimiento de causa. Bueno, vamos a un corte, no tardamos nada y volvemos aquí a Diálogo Abierto.